Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo curso de filosofía aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión el presente curso de filosofía está destinado a que nosotros exploremos de manera muy básica, pero también con bastante profundidad, el pensamiento filosófico de Aristóteles, con el objetivo de que pues podamos también discutirlo, ver si se puede aplicar a nuevas áreas o de plano lo desechamos, etcétera. Esto ya lo iremos viendo, profundizando a lo largo del presente curso. Y bueno, pues inauguramos nuestro curso con esta sesión preguntándonos lo siguiente. Nosotros ya en pleno siglo XXI, pues para qué leeríamos a Aristóteles, ¿no? A lo mejor ya en nuestros días te encontraste con un autor o con un pensador, no voy a decir nombres porque luego sus fans se enojan, en especial aquí en YouTube. Que bueno, pues en una de esas ya te ofreció todas las respuestas de la vida, ya te ofreció todas las verdades. Entonces, pues puede que para ti te suene un poco, pues ad hoc o un poco inútil de pronto profundizar en la filosofía de otros pensadores y más que nada en pensadores como Aristóteles, que bueno, de una manera muy puntual y muy concreta, pues Aristóteles es uno de los titanes de la historia de la filosofía. Porque sí, nos quedamos cortos cuando nosotros decimos que hay un antes y un después en la historia del pensamiento occidental. Y entonces, pues en este orden de ideas, claro, ¿no? Si tú pues no te has encontrado ya la gran verdad del mundo, pues de pronto explorar el pensamiento de otros filósofos y particularmente de alguien como Aristóteles puede iluminar de pronto, a lo mejor no, quién sabe, eso lo veremos a lo largo del presente curso, nuevas ideas de la actualidad y también en este orden de ideas te puede inspirar a ti a crear tus propios pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo primordial del presente curso introductorio a Aristóteles es proporcionarte las herramientas conceptuales, bibliográficas, para que tú también puedas por tu parte acercarte de forma directa a los textos de Aristóteles, que no son nada sencillos, tienen un lenguaje técnico bastante complicado, bastante pesado, y bueno, de esta manera pues tú te puedas forjar tus propias opiniones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir reflexionando en la presente sesión de una manera más prolífera sobre la utilidad de Aristóteles en el siglo XXI y pues también vamos a discutir una serie de cuestiones aprovechando el tiempo para no desperdiciarlo en torno al famosos corpus aristotélicos, que pues es importante en el sentido de que nos va a permitir a manera de primera sesión y también a modo de introducción para todos aquellos que se están acercando a Aristóteles o que ya tienen cierta familiaridad con él, pues ir viendo precisamente como sus diferentes ramas dentro de la filosofía aristotélica, ir viendo también el gran debate y el gran dilema que implica de pronto hablar de la obra de Aristóteles, ya lo veremos más adelante. Y por último pues cerraremos el presente video, no sin antes pues explicar un poquito el temario del presente curso, que está escrito de una manera más detallada aquí abajo en la descripción de este video. Pero pues de todas formas voy a explicar la lógica interna detrás de cada una de las sesiones del presente curso. Por si a ti te interesa, pues ya le das continuidad y seguimiento a esta y a otras sesiones de este curso sobre la filosofía de Aristóteles. Y bueno, pues ya brevemente para cerrar este preámbulo de la presente sesión, te recuerdo que me puedes dejar en la caja de los comentarios todas tus dudas, quejas, objeciones y demás que tengas respecto a lo que aquí se diga. No olvides darle like al presente video porque de esta manera me ayudas a llegar a más personitas. Ahorita en unos momentitos, perdón, les doy bibliografía básica para el presente curso, no se preocupen. Y bueno, como suelo hacer de manera muy breve y muy chiquita, van un conjunto de comerciales. El primero de ellos es una cordial invitación a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las sesiones del presente curso sobre la filosofía de Aristóteles. También pues miren, si yo puedo ofertar estos cursos de filosofía de manera gratuita, que de pronto a lo mejor en otros sitios web pues les cobrarían pues por un curso integral de la filosofía de Aristóteles o de la filosofía de Platón o de quien gusten ustedes y manden, yo aquí lo puedo ofrecer de manera gratuita gracias a los miembros del canal, que a cambio de dar pues una cantidad de dinero con su membresía, pues yo puedo mantener en pie y vivo al Pensamiento en Llamas. Entonces un enorme agradecimiento a los miembros del canal. El Pensamiento en Llamas no existiría sin ellos. Y bueno, en este orden de ideas te invito de la manera más
más cordial, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar, por supuesto, que pues te vuelvas un miembro del canal. De esta manera obtienes a cambio una serie de ofertas exclusivas, como acceso a cursos solo para miembros, y también a nuestro taller de textos, en donde en estos momentos pues estamos leyendo el Tractatus Lógico-Filosóficus de Wittgenstein. Lo estamos comentando, discutiendo entre todos. Entonces ahí está la invitación. Y también, bueno, pues te invito a que te des una vuelta por mi canal secundario, El Abogado en Llamas, un sitio dedicado al análisis y discusión de cuestiones jurídicas. En este momento seguimos todavía dando un curso de filosofía del derecho por allá. Entonces, por si estás interesado, en la descripción de este video y como comentario destacado te encuentras enlaces a este canal, por si gustas ir a darte una vuelta. Y si gustas también pues apoyarme por allá suscribiéndote a este canal, ¿de acuerdo? Bueno, bibliografía, que va a ser fundamental para todos aquellos que se quieran introducir por primera vez al pensamiento de Aristóteles, y también para todos aquellos que se quieran introducir a Aristóteles sin, digamos, un prejuicio religioso de por medio, ni también, pues, un cierto tipo de prejuicio lexicográfico. Ahorita vamos a especificar a qué me refiero con estas dos cosas. Entonces, el primero de todos es el clásico de Düring, Aristóteles. Miren, aquí lo tengo yo a mi lado. Es esta Biblia. Vean de qué tamaño es. Y es uno de los mejores libros que se dedican a analizar toda la obra de Aristóteles, ¿sí? Este libro tiene como 1000 cuartillas. Ajá. Y que, bueno, pues da una panorámica muy buena, muy completa y también muy compleja. No en el sentido de que sea difícil de leer, no me refiero a eso, sino a ver a Aristóteles como lo que como lo que en realidad fue su filosofía. Un sistema entramado que, pues, digamos, apela de pronto, por ejemplo, cuando lees algo de la metafísica de Aristóteles, pues, este algo, digamos, es un mero ejemplo, no se entiende si de pronto no te regresas a los analíticos de Aristóteles. Y a su vez, esto de analíticos de Aristóteles no se entiende si de pronto no ves qué dice Aristóteles en el texto del De Anima sobre las facultades del intelecto. Entonces, en realidad, la filosofía aristotélica es un sistema filosófico multidimensional, multifactorial, que entre sí siempre se está apelando a sí mismo para, digamos, poder de pronto defender ciertas ideas, ciertas tesis. Esto lo iremos viendo a lo largo del presente curso de una manera muy tranquila, muy relajada, no se preocupen. Y bueno, en este caso, pues, el texto de Düring que ven aquí en la pantalla lo recomiendo muchísimo, y por su parte, pues, es uno de los textos pilares del presente curso, ¿de acuerdo? Este de Düring, que lo ven aquí, miren. Es buenísimo. Está traducido al español. Para aquellos que quieran leerlo en inglés, pues también hay versiones al inglés disponibles en PDF en el internet. No voy a decir más porque el algoritmo se puede enojar si les digo cómo conseguirlo en internet. Entonces hasta ahí lo dejo. Pero de nuevo, aquí está la recomendación de este libro. Luego también yo les recomiendo el Companion de Cambridge para Aristóteles. Es decir, este conjunto de textos que elabora la editorial de Cambridge tiene dos finalidades. La primera es reunir como los escritos de los mejores especialistas del momento en Aristóteles para, pues digamos, ofrecer una visión panorámica y muy introductoria a Aristóteles, pero también para una segunda cosa, que es introducir a los novicios o a las personas que de pronto están muy distanciadas de Aristóteles porque, qué sé yo, trabajan otra cosa, vienen de otras disciplinas, etc. Los Companions de Cambridge están diseñados o están pensados para introducirte en los temas contemporáneos o en las discusiones contemporáneas en torno a Aristóteles. Entonces, los Companions de Cambridge se actualizan mucho. Entonces, les recomiendo que adquieran la versión más actualizada del Companion a Aristóteles. Y que, bueno, pues desafortunadamente no hay versión al español, lo lamento, ¿no? Ya saben que es más importante, qué sé yo, seguirle editando a Dussel su... quién sabe cuántas tesis lleva de su filosofía de la liberación, que no apunta hacia ningún lado. Eso es más importante que de pronto traducir estos excelentes libros al español. Entonces, pues lo lamento, ¿no? No hay una traducción al español a este texto. Pero es muy bueno, como les digo, también para introducirnos a los debates contemporáneos sobre Aristóteles. Y tú también ya para que te salgas de la interpretación tomista, ¿no? Del siglo XIII de Aristóteles, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener estos libros como fuente bibliográfica, que también es uno de los pilares del presente curso y que yo se los enseño a modo de recomendación bibliográfica.
Y bueno, a su vez, pues también tenemos el Handbook de Oxford de Aristóteles, muy recomendado para todos aquellos que igual se estén introduciendo a Aristóteles, también para aquellos que quieran ver debates contemporáneos en torno a Aristóteles. Igual los Handbook de la editorial de Oxford se van actualizando, son muy similares, a los Companion de Cambridge, pero digamos que estos Handbook de Aristóteles, este Handbook de Aristóteles es todavía más amigable con los novicios, ¿no? Entonces, muy recomendado, también se va actualizando para que ustedes pues tengan una segunda base bibliográfica, fuente de referencia sobre los debates contemporáneos. Y les digo, ya se salgan del siglo XIII por el amor de Dios, ¿no? Bueno, un librito ya viejito en este orden de ideas pues es el de Jagger sobre Aristóteles, es un clásico para la cuestión interpretativa en torno a pues a este pensador. Este está disponible al español, editado por el Fondo de Cultura Económica, entonces muy recomendable, se los doy. También pues es base bibliográfica del presente curso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para reflexionar sobre la importancia o el para qué nosotros leeríamos a Aristóteles en pleno siglo XXI, bueno, me gustaría destacar unos cuantos aspectos dentro de nuestra cotidianidad para que observen cómo al final del día la filosofía aristotélica ha permeado a tal grado en el pensamiento occidental que, digamos, en nuestro lenguaje coloquial o nuestro modo de expresarnos cotidiano, encontramos muchas expresiones que hacen referencia a un pensamiento aristotélico, perdón. Entonces, por ejemplo, cuando escuchas gritar a alguien y le dices, ¡ay, qué potente es tu voz! Bueno, este término de potente hace referencia no tanto como, digamos, a la pues sí, a la sonoridad del grito, es decir, a qué tan fuerte te está gritando en este momento, sino como a la capacidad que tendría la persona de todavía elevar más su tono de voz. Ves en los periódicos titulares como, no sé, X o Y país gana la guerra gracias a su potencia militar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no es el despliegue real y digamos actual de su ejército, sino su capacidad para poder desplegar aviones, barcos navales, etcétera. También en ámbitos penales, y esto es un poco más delicado y peligroso, te encuentras expresiones como, mira, es que X o Y persona es un ladrón en potencia, es un homicida en potencia, ¿no? Entonces, hace referencia a una persona que todavía no ha cometido un ilícito, pero lo podría hacer, está dentro de sus facultades el realizarlo. Y todo esto, como les digo, tiene una amplia influencia en la filosofía aristotélica, y digamos que nuestro pensamiento occidental se ha permeado y se ha plasmado en términos de pensar a los objetos de la realidad, en términos de acto y potencia, de pronto sin que nos demos cuenta. Y como yo ya les he dicho muchas ocasiones, cuando iniciamos cursos de filosofía aquí en el canal, o sea, si tú vas a estudiar filosofía, si vas a leer algo de filosofía o vas a discutir algún tema filosófico, en algún sentido esos temas te tienen que decir algo sobre tu persona. De tal suerte que de pronto, en este sentido, leer Aristóteles, estudiar Aristóteles puede servir para comprender el sentido o el significado de estas expresiones coloquiales que, como les digo, por ejemplo, en ámbitos penales, cuando empezamos a expresarnos así de, es que esta persona es un ladrón en potencia, o este es un qué sé yo, homicida en potencia, etcétera. Bueno, te das cuenta que de pronto estas influencias aristotélicas no suelen ser tan inocuas como de pronto uno pensaría. Y una vez que ya estudias y piensas en torno a la filosofía de Aristóteles, bueno, pues esto te da oportunidad para pensar dos veces más sobre el significado de estos términos, del término potencia en nuestro lenguaje, y si de pronto vale la pena conservarlo o no, o todo lo contrario, a lo mejor habría que mejorarlo, qué sé yo, ¿no? Puedes reflexionar en estas cosas, y esa sería una de las primeras, uno de los primeros ejes vitales de importancia sobre por qué de pronto uno en pleno siglo XXI tendría que acercarse a Aristóteles, a la lectura de los textos aristotélicos. Bueno, otro gran tema aquí, pues es la influencia de Aristóteles y el judio-cristianismo. Vean, en sentido estricto, es muy difícil pensar a la religión judio-cristiana, que en Occidente pues es la religión predominante por un lado, y también es la religión que va a moldear nuestro esquema de valores morales,
de tal suerte que aunque tú seas ateo, por ejemplo, si sigues valorando a la compasión como algo bueno, pues todavía tienes interiorizada la moralidad judio-cristiana. A ese grado de alcance y de magnitud llegó al final del día el judio-cristianismo en nuestra cultura occidental, de tal suerte que es muy difícil sacudirnos esos valores cristianos. Pero bueno, más allá de eso, respecto a Aristóteles y el judio-cristianismo, pues la religión judio-cristiana no hubiera podido nacer como la conocemos hoy en día si no hubiera sido primordialmente, aunque hay más influencias filosóficas, sin la filosofía de Platón y sin la filosofía de Aristóteles. Y más que nada, no hubiera podido darse el judio-cristianismo en términos de discurso ideológico que pues está más que nada perpetuado o diseñado para defender el credo judio-cristiano más ortodoxo sin Aristóteles. Y entonces en este orden de ideas pues es algo muy interesante, muy curioso observar que Aristóteles ha sido uno de los pensadores más manoseados, más manipulados en la historia del pensamiento occidental, no nada más por el medievo judío-cristiano, que por ejemplo, a la hora de traducir términos muy concretos de los textos aristotélicos como arete, pues lo homologaron, lo metieron dentro de la escala de los dones del Espíritu Santo y de pronto arete lo tradujeron como virtud, ¿no? Que no tiene nada que ver al final del día la idea de la virtud como uno de los dones del Espíritu Santo con la arete griega de la cual nos está hablando Aristóteles. Que si se dan cuenta, hasta nuestros días hay cierto tipo de editoriales, sobre todo la mentada Gredos, que sigue perpetuando este tipo de manipulaciones ideológicas en la obra de Aristóteles al mantener este tipo de traducciones en pie. Cuando tú sigues manteniendo la traducción de arete por virtud, el término aristotélico de frónesis como prudencia y demás términos muy propios del pensamiento aristotélico, cuando tú los revistes o los traduces en una jerga judio-cristiana, bueno, pues estás facilitando, digamos, la manipulación filosófica del pensamiento de Aristóteles y también cimentas o creas o construyes una base ideológica que les permite de pronto, sobre todo a los teólogos más que nada, pues digamos hacer cierto tipo de defensas, a veces muy escolásticas, muy bizantinas, que pues tristemente yo no entiendo por qué siguen presentes aquí en YouTube del siglo XIII. Y que pues cuando uno ya se pone a analizar y a estudiar la obra de Aristóteles sin esta sotana que le pusieron, por lo que aquí se los voy adelantando, en el presente curso le vamos a quitar la sotana a Aristóteles. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a estudiar, por ejemplo, el concepto de arete en términos de la arete griega. Es decir, vamos a ver qué implica o qué significa este contexto dentro de la obra aristotélica y vamos a ver que sí se puede entender sin la necesidad de traducirlo por virtud o por algún otro terminajo muy judío-cristiano, que como tal, vean, dicho sea de paso, pues no tenemos un equivalente exacto del arete hacia el español. Y por eso en un estudio ya muy preciso, muy puntual y muy concreto del pensamiento aristotélico, que aspira a cierto tipo de objetividad y no a estar dogmatizando a la gente con vete y cara a la iglesia y demás, pues requerimos quitar todo este ropaje de la traducción judio-cristiana que se le hizo a Aristóteles. Pero bueno, estudiar, por lo tanto, a Aristóteles en pleno siglo XXI permite reflexionar de una manera más atenta y más puntual, pues digamos, todo este tipo de esfuerzos discursivos ideológicos que siguen en nuestros días. El tomismo, por ejemplo, es uno de estos discursos que se apropia de cierta manera de leer el pensamiento aristotélico, porque les recuerdo que Tomás de Aquino en su época nunca leyó los textos de Aristóteles de primera mano, solamente leyó los comentarios de Averroes sobre Aristóteles, de tal suerte que pues no conocía la obra de Aristóteles al 100% y tiene muchas deficiencias. El aristotelismo tomista es de los más deficientes que hay, sobre todo por esta manipulación en la traducción, etcétera. Y bueno, como les digo, de pronto estudiar Aristóteles en el siglo XXI permite ver todo este tipo de cosas y pues despertar, ¿no? Salir de la caverna de Platón de pronto. Sobre todo en lo que tiene que ver con el tema del primer motor. Vamos a ver en el presente curso cómo se da la manipulación terminológica en términos del primer motor aristotélico para pues que eso termine siendo el dios judío-cristiano dentro, por ejemplo, de algo como el tomismo, cuando en realidad, en el sentido más estricto, bueno, pues lo que encontramos es que la física de Aristóteles en sí misma y esta idea del primer motor
hace referencia a cuestiones astronómicas. Parece entonces que el primer motor sería como una especie de cuerpo celeste. Más adelante en el presente curso vamos a ir explorando estas ideas, pero bueno, estudiar a Aristóteles entonces nos sirve para esto, para quitarle la sotana al mismo Aristóteles y en este sentido ver, digamos, con otros ojos o con otras lupas todas las manipulaciones ideológicas que hizo la Iglesia con la filosofía griega para asimismo ellos crear un plexo ideológico que los permitiera sustentarse dentro de cierta hegemonía discursiva de su propia religión, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las principales importancias que tendría todavía hasta nuestros días seguir leyendo a Aristóteles. Y ahora, hay otra cosa aquí muy importante que tiene que ver con el asunto de la ciencia en, digamos, la ciencia de la modernidad, la ciencia contemporánea que ahorita conocemos, y cómo esta nace como una crítica y también lo vamos a ir matizando después, como una asimilación del pensamiento aristotélico hacia las ideas de la nueva física que surge desde el Renacimiento. Entonces, aquí el detalle es ver y entender que personajes como Kepler, Galileo, Copérnico, en realidad cuando se oponen a la, digamos, física de Aristóteles, en realidad se están oponiendo a la lectura medieval de la física de Aristóteles, por lo que personajes como Christeller, que es un estudioso del renacentismo y demás, verían o creerían que en realidad la disputa es por la correcta interpretación de la fisis de Aristóteles. Eso es un tema interesante, lo vamos a ir tratando, pero aquí hay algo muy importante que tiene que ver con el término de ciencia. Vean, en muchas traducciones, tanto al español como al inglés de Aristóteles, aparece este término de ciencia, cuando en realidad, si tú observas el griego ático, ¿no?, que está presente en la obra de Aristóteles, él nunca utiliza el término ciencia, porque en sí mismo ese término no existe en el contexto de Aristóteles. De lo que él nos habla son de epistemes. Entonces vean cómo esta manipulación de los términos no nada más la terminó de hacer, digamos, la iglesia medieval, católica, judio-cristiana, en torno, por ejemplo, a conceptos como el de arete, traduciéndolo como virtud, también lo hicieron los primeros científicos renacentistas, que tradujeron los términos de episteme aristotélica por ciencia después. ¿Y por qué hicieron este tipo de manipulaciones? Porque si seguimos la tesis de Christeller, lo que se está discutiendo en los inicios de la ciencia de la modernidad es ver quién tiene la correcta interpretación de Aristóteles. Y en este sentido, quién está entendiendo en sí las causas de la fisis. Algo que, pues ya saben, ¿no? Se va a poner mucho en tela de juicio, la idea de la causalidad estricta aristotélica que de pronto está presente en su pensamiento, sobre todo en la metafísica, ya lo iremos explorando después, con el auge de la física del siglo XXI, cuántica sobre todo. Lo vamos a tocar en su debido momento. Este tipo de críticas que se dan a Aristóteles ya desde cuántica, sobre todo en su noción de causalidad y demás. Pero noten, eso es interesante ver cómo al final del día la manipulación de Aristóteles, el manoseo a Aristóteles, no nada más se dio por parte de la iglesia, también lo hicieron estos personajes para tratar de justificar sus trabajos como si fueran todavía fisis, introduciendo o malinterpretando el término de la episteme como ciencia, ¿de acuerdo? Ya lo iremos explorando en el presente curso. Y bueno, otra razón u otra consideración aquí importante en términos de por qué estudiar Aristóteles tiene que ver con la relación de este mismo Aristóteles con Alejandro Magno. Que vean, no me voy a dedicar ni me voy a enfrascar tanto en este video a la cuestión biográfica de Aristóteles porque ya lo he hecho en otros videos. En el curso de Metafísica y Ontología hablé de una manera muy extendida de la biografía de Aristóteles, entonces no me quiero detener tanto en ello. Ahí si quieres ver esa sesión, en la descripción de este video hay una lista de reproducción creada sobre el curso de Metafísica y Ontología, le das clic y te lleva y te vas a esa sesión, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo aquí al punto, ¿por qué de pronto es interesante o importante como el estudio del pensamiento aristotélico en relación a, pues digamos, la relación de alumno-discípulo, más bien de maestro-discípulo que se sostuvo entre Aristóteles y Alejandro Magno? ¿Por qué eso debería importarnos en nuestros días? Vean, en sentido estricto, Alejandro Magno sería el primer globalista de Occidente. ¿Por qué? ¿Globalista en qué sentido, para empezar? Bueno, el globalista es este personaje que quiere, pues en pocas palabras, conquistar todo el mundo. En el caso de Alejandro Magno era conquistar todo el mundo conocido para formar un solo gobierno mundial, imponer una sola lengua
y también, digamos, crear como un estándar de cultura y en este sentido ir despreciando culturas que de pronto no te son convenientes a ti como imperio, ¿de acuerdo? Entonces, este esquema colonialista, globalista, imperialista que inicia en Occidente con Alejandro Magno, bueno, se cree que en última instancia Aristóteles tuvo mucho que ver en esta construcción conceptual. ¿En qué sentido? En el sentido de que es probable que Aristóteles haya influido en Alejandro Magno, por ejemplo, en torno a su idea del bárbaro. Vean, lo vamos a analizar más adelante cuando nos metamos a la política de Aristóteles. Para Aristóteles el bárbaro es un personaje o es un ser no helénico que hay que llevarle cultura porque pues es un salvaje que hay que civilizarlo. Y entonces se dan cuenta, esta idea de pues yo, Alejandro Magno, voy a conquistar todo el territorio, le servía muy bien la idea del bárbaro, digamos, por un lado como para justificar sus actos bélicos, que pues obviamente ningún expansionismo militar es, digamos, cordial, ¿no? No es como que haya llegado, por ejemplo, Alejandro Magno a Egipto, tocando la puerta diciendo, oigan, los voy a conquistar. No, fue un proceso sumamente violento, de destrucción, de removimiento de muchas creencias, por ejemplo, en Egipto, en Persia y demás, pero que a nivel del discurso se justificaba con la idea de es que yo estoy llevando cultura helénica a los bárbaros, los estoy helenizando. Y este esquema conceptual detrás del colonizador, detrás del imperialista, si se dan cuenta, permeó y continuó en la España imperialista, que ya ahorita ya no existe, en la Gran Bretaña imperialista, que más o menos sigue, en el actual Estados Unidos. Si se dan cuenta es, yo voy a llevar democracia a los países que no la tienen. Y sigue esta lógica del conquistador, del colonizador, de voy a llevar cultura al bárbaro. Y todo esto se remonta o se puede remontar en última instancia a la construcción conceptual que tiene Aristóteles sobre el bárbaro. Por eso es de pronto interesante analizar la política de Aristóteles, cómo se empiezan a crear estos conceptos. Y también por su parte, bueno, en torno a esta relación de Aristóteles y Alejandro Magno, bueno, pues siempre ha sido polémica la justificación que da Aristóteles en torno a la esclavitud. Para Aristóteles la esclavitud no es algo malo ni algo negativo, pero más que nada porque digamos que dentro de este imperialismo alejandrino justificó cierto tipo de esquemas piramidales de control social que siguen la mente del colonizador, ¿de acuerdo? De nuestros días. Entonces, de pronto, pues esto es algo muy importante e interesante estudiar en Aristóteles para ver cómo, pues estos conceptos siguen en nuestros días de muchas maneras, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, hay un grave problema cuando nosotros decimos vamos a estudiar la obra de Aristóteles. ¿Por qué? Porque en sentido estricto, digamos que los escritos de Aristóteles se dividen en dos, ¿de acuerdo? Hay escritos esotéricos y hay con X y hay escritos esotéricos también con S. Entonces, ¿a qué se refiere esta distinción? A que, por ejemplo, los escritos esotéricos con S o con X, hay gente que lo maneja de una forma inversa, no importa. El punto es que un conjunto de estos escritos los escribió Aristóteles para darlos a conocer al público. Y curiosamente, estos escritos que habría hecho Aristóteles para dar a conocer su filosofía al público, en este contexto los escribiría en su época como estudiante en la Academia de Platón, un poquito después. Bueno, pues la mayoría de estos textos son diálogos, los cuales están perdidos, no los conocemos, ¿de acuerdo? Ahí a lo mejor el Papa los tiene escondidos. ¿Quién sabe, no? En fin, como sea, el punto es que no los conocemos, nada más fue un chiste. No conocemos estos textos de Aristóteles que habían él diseñado para que el gran público los conociera. Lo que conservamos en realidad es un conjunto de textos que habría hecho Aristóteles, diseñados no para darlos a conocer al público, sino más bien diseñados para, pues, a modo de apuntes que ayudaran a Aristóteles a dar sus clases, sobre todo en el liceo. En este sentido es que de muchas maneras de pronto cuando uno se enfrenta a los textos aristotélicos suelen ser muy poco amigables con el lector. Tienen una terminología muy cargada, a veces Aristóteles entrecorta las ideas, él mismo parece que hace como inferencias implícitas sin que de pronto sea muy específico, y tiene sentido que de pronto los textos aristotélicos sean así, porque no estaban diseñados para la divulgación ni para ser compartidos por otros. Entonces, cuando muere Aristóteles,
les digo, estos textos esotéricos, ya sea que lo quieran describir esta palabra con X o con S, en fin, no importa. El punto es que estos escritos que Aristóteles había hecho como a forma de notas para sus clases, son los que se van a conservar de mano en mano a través de los sucesores del Liceo, hasta que en determinado punto llegó la hora como de reacomodar y de reorganizar los textos aristotélicos. Y fue que, bueno, pues, sobre todo el peripatético Andrónico de Rodas, se cree que fue él, pues creó más o menos como el canon que tenemos actualmente de los textos aristotélicos, que la Edad Media pues más o menos conservó en su integridad. Puede que le hayan metido mano, quién sabe, eso es algo muy debatible que pues es para seguir investigando. Pero vean, esta manipulación que hace Andrónico de Rodas sobre los textos no públicos de Aristóteles, que en realidad de ellos sale la obra, pues ya que ahorita tenemos sobre Aristóteles, pues tienen también muchas manipulaciones. Vean, la palabra metafísica es una invención de Andrónico de Rodas, que en realidad este término de metafísica era una instrucción escolástica para todos aquellos que se acercaran a la obra de Aristóteles. Es decir, este texto llamado metafísica, por eso le pone a Andrónico de Rodas así, metafísica, hay que leerlo después de la física. De ahí surge el término metafísica, es de su origen. Entonces, vean, entender de pronto este tipo de cosas, pues te puede cortar muchas discusiones de pronto trasnochadas. También por parte de ciertos aristotélicos que defienden de una manera muy extraña la metafísica, como si fuera algo que está por encima de todo, cuando en realidad pues hasta el mismo término es una invención de Andrónico de Rodas, y que pues en realidad, como les digo, no podemos de pronto agarrar los escritos aristotélicos como si fueran unidades independientes. En realidad la filosofía aristotélica es un todo complejo que hay que leerlo en sintonía y armonía. Más adelante en el presente curso lo iremos viendo, no se preocupen. Bueno, entonces lo que tienen aquí en pantalla más o menos es esta clasificación tradicional que tiene Andrónico, aunque por ejemplo los filósofos islámicos que también le metieron mano a los textos Aristóteles la cambiaron. Hay gente que sigue discutiendo si esta es la clasificación correcta, y sobre todo porque en el medievo aparecieron muchos pseudos Aristóteles, o sea, personajes que escribían tratados de filosofía muy similares a Aristóteles o usando un lenguaje puramente aristotélico, y que de pronto, sobre todo los filósofos islámicos, confundieron con el Aristóteles original, y entonces ha habido un trabajo de depuración muy grande. El mismo, por ejemplo, Tomás de Aquino, no se sabe hasta qué punto pudo haber conocido en realidad al Aristóteles fiel y original, o un pseudo Aristóteles transmitido o comunicado por los comentarios de Averroes. En fin, es una discusión inmensa, como ustedes pueden darse cuenta, pero va a ser hasta 1830 con Becker en la Academia de Berlín, que crea esta numeración que aparece en los mentados gredos, no sé si la han visto, que pues agarra la clasificación de Andrónico de Rodas como la canónica oficial, y es más o menos la que ahorita mantenemos. Está compuesta de varios libros nombrados en la Edad Media como organón, que son los tratados de lógica, y que son los primeros que uno tendría que explorar porque son propedéutica al pensamiento aristotélico. Más adelante iremos explorando esto también en el presente curso. Luego seguirían los escritos sobre la naturaleza, que tienen que ver con la física, la biología aristotélica, incluso cuestiones de el texto de ánima y demás. Después seguirían los 14 libros de la metafísica de Aristóteles. Luego ya por último van los escritos menores, así se les denominan, que son los escritos de moral, política, retórica y demás. Y luego en una clasificación aparte están los apócrifos, que si bien no forman parte del canon aristotélico, algunos creen que pueden dar señales importantes para la interpretación, pero canónicamente no se usan para interpretar nada de Aristóteles. De todas formas, a lo largo del presente curso de vez en cuando les voy a dar así como pues pequeños loops de estos textos apócrifos para todos aquellos que quieran seguir explorando. Les voy a decir, miren, existe este texto apócrifo de Aristóteles en donde Aristóteles dice otra cosa diferente. Todo esto al final del día es importante más allá de la mera cuestión bibliográfica y un poco de bibliotecología en torno a Aristóteles, porque queda en tela de juicio cómo se da la evolución del pensamiento de Aristóteles. Vean, en personajes como Platón
podemos observar en sus diálogos de vejez que él mismo está criticando la teoría de las formas. Con Aristóteles siempre queda en tela de juicio hasta qué punto él mismo es crítico con sus propias ideas. Algunos ven en la ética de Aristóteles a otro Aristóteles criticando a sus ideas metafísicas, por ello algunos han dudado de si la ética Nicomaco es un texto original o apócrifo, en fin, es un enorme tema de debate. Pero por eso el tema de la evolución del pensamiento aristotélico siempre queda en duda, porque el corpus aristotélico, como ustedes pueden darse cuenta, es muy complicado y muy conflictivo. Bueno, ya para ir cerrando la presente sesión, brevemente les digo el temario, les explico este temario que encuentran aquí en la descripción de este video, y ya con eso nos vamos para no alargarles más este video. Entonces, pues ya esta primera sesión fue de introducción. La segunda vamos a ver el método en Aristóteles, y a partir de entender más o menos cómo es la metodología que está utilizando Aristóteles para investigar la naturaleza, vamos a entender también la oposición que hay de Aristóteles con Platón, y nos va a poder ilustrar mucho lo que se conoce como el argumento del tercer hombre. Ya lo veremos en su debido momento. Luego vamos a profundizar en esto que se suele llamar como la lógica aristotélica. Vamos a hablar de los principales logros de Aristóteles en esta materia, qué es la teoría del silogismo, por qué es deficiente, pero más allá de ello lo vamos a explicar en términos de por qué es una propedéutica para el pensamiento de Aristóteles, ¿de acuerdo? O sea, por qué el texto o los textos del Organon sirven para preparar al estudiante, no tanto para argumentar y que te pongas a pelear, ¿no? En la cantina barata ahí con tus mejores amigos, no va por allá, sino que los textos del Organon sirven para dar un instrumental al pensamiento que le permita fabricar episteme, ¿de acuerdo? Mal traducida ciencia. Les dije, ya no vamos a usar esos términos mal traducidos en este curso, nos vamos a quedar con episteme, ¿de acuerdo? Bueno, luego pues vamos a hablar ya de la famosa metafísica aristotélica. Aquí vamos a exponer lo que se conoce como el hilemorfismo, la teoría de las cuatro causas. Vamos a analizar varias cosas sobre la necesidad de la contingencia, también la crítica hacia los presocráticos, que es clásico. Luego nos vamos a meter con la mal confundida y mal llamada teología aristotélica, que en realidad es una teleología, ¿sí? Que pues tiene que ver con la cuestión del primer motor. Vamos a ver cómo esto puede referirse a un cuerpo celeste mediante la exploración de qué significa el motor dentro del pensamiento aristotélico. También exploraremos cómo esto soluciona las paradojas de los eleatas presentes en Zenón. También vamos a explorar cómo pues en torno al primer motor se soluciona el problema del movimiento, que es uno de los grandes interrogantes dentro de la filosofía griega de este entonces. Luego vamos a explorar la biología aristotélica, que tiene tratados de embriología impresionantes para su época, y que vean, en este sentido, explorar siempre la biología de Aristóteles desmiente mucho este como prejuicio que algunos neoaristotélicos o tomistas trasnochados tienen con la empiria. Vamos a observar cómo en la metodología de Aristóteles, pues hacer filosofía para él no es que te sientes en el sillón, o como Tomás de Aquino, ¿no? Que te encierres toda la vida en tus aposentos. Recuerden que cuando Tomás de Aquino murió, tuvieron que abrir un boquete en la pared porque pues engordó mucho, no tenía actividad física, no salía al mundo exterior, y lo tuvieron que sacar por el boquete, ¿no? Aristóteles jamás defendería que el filósofo se quedara sentado en su casa especulando hacia el vacío. Dentro del pensamiento aristotélico, una vez que ya se establecen los primeros principios, una vez que se entienden las primeras causas, pues ahora todo eso hay que integrarlo en la investigación empírica, y a la vez esta investigación empírica comprueba como toda esta reflexión aristotélica. Vean, para algunos Aristóteles lo ven como el padre del método científico. Por eso no es tan errada esa perspectiva y esa visión, pero no es del todo tampoco correcta. Ya veremos por qué más adelante. Luego nos vamos a meter al tema de la psicología aristotélica, en donde aquí aparece la complicadísima y polémica noción del nous aristotélico, que lo maltraducen como intelecto. No tiene nada que ver, pero vamos a explicar qué significa y qué implica el nous, porque también, sobre todo en la Edad Media, va a dar pauta el nous aristotélico para interpretaciones neoplatonistas de Aristóteles, que son muy interesantes. Pero también aquí empieza, digamos, la primera teoría psicológica del carácter del ser humano a través de los tipos de almas y demás, que ya iremos profundizando. Luego vamos a la ética aristotélica, en donde exploraremos pues qué es la vida contemplativa. Vamos a explorar la mal llamada ética de la virtud, que en realidad es una ética del carácter para fortalecerlo. No es la virtud judio-cristiana. Les digo, estos trucos de traducción hay que quitárnoslos de encima.
Después veremos la política de Aristóteles, que por lo que acabo de decirles es muy polémica. Vamos a explorarla en los aspectos polémicos que ahorita que ahorita comentamos, para determinar si es el caso o no que Aristóteles defendía en última instancia o hacía una apología muy expresa de la esclavitud, o había excepciones también del barbarismo, como alguien que tiene que ser conquistado, llevándole cultura, etcétera. Hay que ver si eso es o no el caso en la política de Aristóteles, o es algo injustificado. Nos meteremos casi finalizando el curso, la retórica aristotélica. Vamos a ver qué es esto de la poética de Aristóteles, qué nos puede decir del arte retórica y demás. Para la 12ª sesión y última de este curso, pues como solemos hacer, vamos a ver críticas a Aristóteles, en donde por ejemplo vamos a contrastar la física aristotélica y su asimilación hacia el medievo judío-cristiano con los físicos del Renacimiento. También vamos a ver enfoques contemporáneos de la lógica modal en torno a Aristóteles. ¿Qué nos puede decir la lógica modal en torno a si Aristóteles estaba analizando de manera correcta o incorrecta la necesidad y la posibilidad? Todo eso lo veremos en esa 12ª sesión. Y bueno, hasta aquí pues sería todo. Muchísimas gracias por mirar. Espero que este curso les guste, que les suene atractivo. No olvides darme en la caja de comentarios, no olvides escribirme en la caja de los comentarios todas tus dudas, inquietudes y demás que tengas. Y por su parte, pues no olvides darle like al presente video, porque de esta manera llegamos a más personitas. Y sin más, yo me despido. Muchas gracias por ver. Nos vemos. Hasta la próxima semana.